Olá, senhor José Ignacio Toquero. Es un placer tenerlo aquí como invitado en Los Pasos del Camino, un proyecto sobre el Camino de Santiago, para el Camino de Santiago, y usted como uno de los principales cantautor sobre la música del Camino de Santiago, es un placer muy grande tenerlo aquí como invitado. Por eso le agradezco de corazón. Vale, empecemos por el inicio, ¿no? Cuéntenos un poco cómo empezó su historia y su vínculo con el Camino de Santiago. Bueno, la cosa viene de hace mucho tiempo. Eh, en realidad, eh, yo había leído ya algunos libros en los que se hacía referencia al Camino de Santiago y tenía un cierto interés, pequeño interés sobre ello. Y aprovechando un viaje que unos amigos alemanes que nos encontramos en un festival en el sur de Francia, y luego se vinieron para casa, para acá de vacaciones, em, no sé por qué se me ocurrió que el camino de vuelta lo hiciéramos siguiendo un poco la traza del camino, uno de los caminos originales de Santiago, el camino aragonés entrando por Jaca. Estamos hablando del año 1980 y en aquella época todavía se estudiaba que el Camino de Santiago históricamente tenía dos entradas igual de importantes, a través de Jaca, en lo que hoy se llama y está renaciendo un poquito el camino aragonés y el camino a través del puerto de Roncesvalles, el camino navarro, que es el que da pie al camino francés. Sí. Entonces vinimos haciendo un poco toda la ruta relativamente similar al Camino de Santiago y yo soy de Valladolid, pasamos un par de días en Valladolid y luego dijimos, oye, ¿por qué no seguimos el camino y vamos hasta Santiago? Y efectivamente fuimos un poco siguiendo las trazas de lo que yo me imaginaba que debía ser el camino original hasta Santiago. Aquello, la verdad es que me marcó mucho y me interesó mucho. Íbamos en coche, no había peregrinos todavía ni nada. Pero este fue un poco el primer contacto que yo tuve más a fondo físicamente con el Camino de Santiago. Esto es un poco el preludio. Sí. En realidad, el comienzo de toda mi historia con el musical, con el Camino de Santiago, se produce en el año 1993, cuando me llaman de urgencia de alguien de la Junta de Castilla y León, porque acaban de aprobar que, como es el año jacobeo, quieren hacer una programación cultural por el Camino de Santiago y lo tienen que tener listo en 2 semanas. En 2 semanas montamos una programación fantástica, trajimos músicos de Francia, bueno, fue exposiciones, eran unos conciertos que se daban en carpas en Castrojeriz, iban itinerantes a lo largo de todo el camino en Castilla y León. Ahí se produjo realmente un encuentro fundamental y además ahí estrenamos un grupo que se llamó por primera vez Entre Dos Mares. Y Entre Dos Mares desde entonces ha quedado como el nombre de la agrupación en la que toco mis propias composiciones y en aquel momento aparecieron las primeras composiciones dedicadas al Camino de Santiago. Genial. Luego ya venía una historia muy larga, pero entonces me puedo tirar hablando yo solo 2 horas. Entonces, la primera, y efectivamente, como bien saben los más viejos del lugar, el año 1993 supuso un punto y aparte en la historia del camino. Fue el primer jacobeo un poco más participativo, por primera vez realmente algo se movió de una forma muy fuerte en el camino. No quiere decir que fuéramos los primeros. Sí. Elías ya llevaba muchos años trabajando en ello, pero todo lleva un poco en plan muy minoritario. Incluso Juan Pablo II había venido ya a Santiago, pero la peregrinación como tal, es decir, ver peregrinos por el camino y que hubiera albergues suficientes, no existía todavía. Fue realmente una cosa que a partir del año 1993, yo al menos así lo veo, fue el pistoletazo de salida al nuevo Camino de Santiago. Increíble. Mira, como dices,
tienes varias composiciones dedicadas al Camino de Santiago. ¿Dónde viene tu inspiración para escribir sobre el camino? Bueno, primero te contaré un poco la historia de cómo van apareciendo poco a poco esas Sí. composiciones. Yo tocaba en varios grupos de folk, y hacía folk de mi tierra, de Castilla y León, pero también hacíamos danzas del mundo, tocaba en un grupo de bluegrass, tocaba con músicos búlgaros, etcétera. Pero siempre en agrupaciones. Y a partir de estos conciertos de Entre Dos Mares del año 93 es cuando empiezo a desarrollar un poquito más mis propias composiciones. Sin embargo, la cosa no se desarrolló mucho más hasta que realmente yo me vengo para Alemania en el año 99. Di unos conciertos que tenía que venir con una cantante, pero la cantante no vino, entonces yo tuve que reorganizar completamente lo que iba a hacer en esos conciertos y se me ocurrió por primera vez hacer dos partes en mis conciertos y una de las partes dedicarlas a composiciones dedicadas al Camino de Santiago. Una vez que yo estuve en Alemania y estuve solo y ya todo lo tenía que hacer yo por mi propia cuenta porque no tenía otros músicos con quien presentar esta música, se me ocurrió hacerlo en plan experimental a ver cómo era un recital dedicado íntegramente al Camino de Santiago y acompañarlo de mis propias imágenes, una proyección de imágenes y tal. A los alemanes la idea les encantó y a partir de ahí realmente fue cuando yo empecé a implicarme a fondo con las nuevas composiciones dedicadas al Camino de Santiago. Me preguntabas cómo surgen. A veces algunas composiciones ya estaban hechas antes y yo las he reorganizado, les he reinterpretado pensando en el camino. Pero muchas de ellas surgen espontáneamente cuando ya estoy trabajando sobre este recital, ¿no? Entonces hay buena parte de las composiciones surgen a partir de ese momento, del año 2000, 2001, y cuando ya en regreso de Alemania me instalo precisamente en primera medida en un pueblito del Pirineo muy cerca de San Juan de la Peña. Y entonces ya ahí, estando viviendo en ese entorno mágico realmente de San Juan de la Peña, es cuando empiezan a surgir nuevas composiciones y luego ya me fui a Fromista y ya me dediqué en alma en alma, con todo el alma a la música y el Camino de Santiago. En una de esas composiciones la dedicas a Puente de la Reina. ¿Por qué Puente de la Reina? Bueno, esta es una composición de la que tengo un cariño especial, se titula Vino de la Casa. Y la mayor parte de las composiciones que están en el DVD o en el CD dedicado al camino, que se titula El camino es la meta, generalmente pongo el acento en un cierto sentimiento introspectivo, meditativo, muy tranquilo y tal. Pero el camino no tiene no solamente esos momentos, Sí, si, como bien lo conocerás, sino que hay también momentos mucho más expansivos, más sí. comunicativos, y entonces se me ocurrió dedicar una composición a el camino como punto de encuentro. Ese momento en que los peregrinos se juntan en el albergue y comparten idiomas, músicas, experiencias, vivencias, eh, enamoramientos, todo tipo de sensaciones, ¿no? Y aparte del sentimiento religioso, por supuesto. Y esto es lo que yo traté de enfocar a través de un punto especialmente importante como es Puente de la Reina, que supone la unión de los dos caminos de Santiago para confluir a partir de ahí en el camino francés y supone realmente un lugar donde el camino tiene una importancia fundamental en la historia del lugar Sí. y a partir de ahí fluye el camino, ¿no? Porque, claro, yo lo que he tratado de describir en estos discos, en estas composiciones, es sobre todo el espíritu del camino francés y también del camino del norte o de la costa. Hablamos de un tiempo en que todavía no existía de forma muy importante caminos que hoy son realmente Sí. fundamentales, como el camino portugués, como el camino de la Plata y otros muchos caminos que hoy, el primitivo.